el amor de tu vida. De eso vamos a hablar en los pasajes del día 143 de nuestro reto Lee la Biblia este año. El obispo Festo Kivenger formó parte de un grupo de líderes de iglesias que entregó una carta de protesta al dictador Idi Amin en febrero de 1977. En la carta se manifestaban en contra de las palizas, asesinatos arbitrarios y desapariciones no explicadas que tuvieron lugar en Uganda. Al día siguiente, el amigo y líder de Festo Kivenger, el arzobispo Janani Lugun, fue asesinado por Idi Amin y el obispo Festo fue conducido a la clandestinidad y luego al exilio. Poco después, Festo Kivenger publicó un libro titulado I Love Idi Amin. En el libro explicó el porqué de tan extraordinario título. El Espíritu Santo me mostró que mi espíritu se estaba endureciendo, así que tuve que pedir perdón al Señor y pedirle tener la gracia de amar más al presidente Amin. Aquello fue aire fresco para mi cansada alma. Sabía que había visto al Señor y había sido liberado. El amor llenó mi corazón. El amor es más que un sentimiento o una emoción. Es la decisión acerca de cómo nos tratamos los unos a los otros. Jesús fue el ejemplo supremo de amor en la historia del mundo. Él nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. Juan 13, versículos 34 y 35. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso amemos a nuestros enemigos. Él demuestra todo esto en su propia vida al amar a todos, incluso a Judas, quien lo traicionó, como vemos en el pasaje de hoy, y dar su vida por todos nosotros por amor. Leamos Salmo 66, versículos 13 en adelante. Al músico principal, cántico, salmo. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Ama a Dios. Cuando tienes problemas, ¿has prometido alguna vez que si Dios responde a tu oración, harás algo? ¿O no harás algo nunca más? El salmista hizo tal promesa y cuando su oración fue contestada, cumplió su promesa. Él escribió: cumpliré los votos que te hice, los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Dios te ama y no se guarda su amor por ti. El salmista alaba a Dios, no rechazó mi oración ni me negó su amor. Tu amor por Dios y por los demás es una respuesta a su amor por ti. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Dios en su amor por ti escucha y contesta tus oraciones. Si quieres disfrutar al máximo del amor de Dios, experimentar oraciones contestadas y demostrar tu amor por Él, debes evitar una cosa, la que el salmista describe. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Si hay pecado en tu pasado, puedes confesarlo y arrepentirte de él y ser perdonado. Lo que realmente bloquea nuestra relación con Dios es si deliberadamente planeamos pecar en el futuro. Entonces no podemos entrar en la presencia de Dios con una conciencia limpia. Esto bloquea la experiencia de su amor. Porque Dios en su amor me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria y en respuesta el salmista quiere que otras personas lo escuchen. Vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Es alentador escuchar los testimonios de otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es algo que nos inspira al resto y aumenta nuestra fe. Leamos Juan 13, versículos 18 al 38. No habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido,
Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. San Juan 13, en sus versículos 18 al 38, nos está diciendo claramente, nos está dando una orden y diciéndonos, ámense los unos a los otros. No hay obstáculo más grande para el mensaje de Jesús que la falta de amor entre los cristianos. Si queremos que nuestras naciones sean cambiadas y que la gente vuelva a seguir a Jesús, debemos empezar por amarnos los unos a los otros. Eso significa amar a los cristianos de diferentes iglesias, denominaciones, tradiciones y que difieren con nuestro punto de vista. Significa amarse los unos a los otros en la iglesia local. La desunión destruye, el amor une. El amor atrae a otros a la persona de Jesús. Amar a Dios y amarnos los unos a los otros en el nombre de Jesús debe ser nuestra aspiración suprema, por encima de todas las demás. Ese es el tipo de amor que puede cambiar al mundo. Aquí vemos a 3 hombres, Judas, Pedro y el autor del Evangelio de Juan, quienes se relacionan de una manera radicalmente diferente con Jesús. Nos representan a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. El autor del Evangelio de Juan conocía el amor de Jesús de una manera muy íntima. De todos los discípulos fue el amigo más cercano de Jesús. Él era el que estaba recostado a su lado. En este evangelio, Juan se describe a sí mismo hasta 4 veces como el discípulo a quien Jesús amaba. Aquí, en la tumba vacía y con Jesús resucitado, él nos revela que estamos llamados a estar en estrecha comunión con Jesús. El evangelio de Juan y sus cartas hablan tanto acerca del amor a causa de esta experiencia íntima del amor de Jesús. Él recoge cómo Jesús les anuncia a sus discípulos: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Las personas no aman por razones diferentes. A pesar de estar tan cerca de Jesús, Judas lo traiciona. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Satanás entró en él. Aquí vemos lo contrario al amor. Judas odiaba el amor y se había rebelado contra Jesús. Sin embargo, Jesús continuó amando a Judas.
Pedro amaba a Jesús, pero tenía una personalidad compleja y con una visión muy humana de Jesús y de su misión. Pedro dijo que él daría su vida por Jesús, pero Jesús predice: me negarás 3 veces. Y eso fue lo que Pedro hizo. Sin embargo, Jesús siguió amando a Pedro. Jesús nos presenta este asombroso desafío: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús te amó dando su vida por ti. Él pide que sigas su ejemplo y muestres un amor autosacrificial. Esta es la marca de un verdadero cristiano. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor es la forma más eficaz de evangelizar. Cuando las personas ven un amor verdadero, ven a Dios. La mejor manera de empezar a hablarle a las personas sobre Jesús es amándolas y amando a otros seguidores de Él. En el mundo lo normal es que la gente se una a grupos de personas con las que se sienten naturalmente atraídos y que piensan de la misma manera que ellos. Estamos destinados a ser muy diferentes. La Iglesia de Jesucristo nos une con un abanico de personas de diferentes orígenes, intereses, edades, etnias, razas, perspectivas, estilos de vida, opiniones y puntos de vista, conformando a aquellos que se aman los unos a los otros. Leamos 1 Samuel 13. Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se les desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían.
y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Primera de Samuel 14, versículos 1 al 23. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él y su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. En estos dos capítulos de 1 Samuel, capítulo 13 y capítulo 14, el Señor nos dice: ama como ama a Dios. Ama como Dios. Hay momentos en la vida en los que sientes que la cantidad de problemas que tienes te supera. Enfermedades, tentaciones, ataques a tu fe, etc. Pero Dios es capaz de salvarte cuando actúas en su nombre. Por más que parezca que eres desbordado en número por tus enemigos, cuando el Señor actúa en tu favor serás salvo. Confía en Dios no solo cuando las cosas vayan bien, sino también en los momentos difíciles. Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Samuel señaló: el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. El corazón de Dios está lleno de amor, compasión, misericordia, justicia y creatividad. Está buscando personas que son como Él, es decir, como Jesús.
Solo la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones puede hacernos semejantes a Jesús. Saúl fracasó. Dios le había dicho que esperara hasta que Samuel llegara. Samuel se demoró en llegar, el pueblo empezó a dispersarse y Saúl se preocupaba más por lo que la gente pensaba que por lo que Dios pensaba. Se impacientó y le entró el pánico, como a menudo nos pasa a nosotros. Aprende a ser más paciente, a esperar a que Dios actúe y a que no cunda en ti el pánico si las cosas pequeñas salen mal. No te apresures en tomar decisiones precipitadas en caliente. Por otro lado, Jonatán confiaba en última instancia en el amor de Dios. Señaló: espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Señor, por favor, dame un corazón como el tuyo, un corazón de amor. Ayúdame a confiar en tu amor infalible. Gracias porque tu amor es derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Señor, por favor, derrama hoy tu amor en mi corazón. Que Dios te bendiga.